Estamos aquí con el catedrático José Carmen Fernando González García, que nos ha concedido realizarle esta entrevista, la cual abordará el tema de los contextos escolares. ¿Qué es para usted un contexto escolar? Para mí el contexto escolar tiene que ver con el medio en donde se encuentra desenvolviendo el ambiente educativo, ya sea el ambiente o el espacio físico en donde se encuentra ubicado. ¿Qué características considera que debe tener un buen contexto escolar? Bueno, podremos hablar que hay diferentes contextos, realmente no hay como que características para un contexto ideal, son todos diferentes y en todos se puede aprender y aprovechar de maneras distintas. Por ejemplo, en la comunidad, por ejemplo, pues se pueden aprovechar muchos elementos que hay alrededor, por ejemplo, la naturaleza y sacar a los niños a excursión, hacer experimentos en la parte pues externa de la escuela, y cosa que en la ciudad o en la zona urbana difícilmente se podría hacer, porque los alumnos pues tienen que estar en su aula y generalmente pues no salen ni siquiera más que al patio, y a veces hasta tienen limitados los ejercicios y actividades. Entonces probablemente sea mejor la educación en algunos sentidos, y en otros sentidos pues hay cosas en contra y a favor. O sea, yo creo que ambos contextos o todos los contextos son favorables en muchos sentidos y también desfavorables en algunos otros, pero sobre todo para las cuestiones de evaluación. ¿Cómo influye un docente en estos contextos? Depende, bueno, pues, es que puede ser tanto positivo como negativo. ¿Qué tal si les toca un maestro o un docente de los que no quiere hacer muchas actividades fuera del salón, en una comunidad? Entonces a veces pues, están encerrados y no adquieren el conocimiento suficiente cuando los niños no están acostumbrados a estar quietos o estar sentados, que igual en la ciudad, caso contrario, que a lo mejor los maestros quieren hacer actividades distintas, salir y todo, pero los niños tampoco se acostumbran o no va con las políticas de la institución. ¿Conoce los diferentes tipos de contextos escolares que hay en nuestro país? Y si los conoce, ¿nos los podría mencionar? Bueno, pues como estábamos viendo, hay diferentes zonas y los contextos podrían ser desde el contexto urbano, el contexto semiurbano, periferia, zonas rurales, zonas marginales. Y bueno, pues en sí hay mucha variedad de contextos en la República, porque pues bueno, no nada más este tipo de características, también hay algunos que se encuentran en la costa, algunos que se encuentran en el centro, altiplano. Entonces el contexto depende mucho, y a veces lo más complicado yo creo que es la evaluación de estos niños, que de repente se pide lo mismo a todos los contextos. En el contexto en el que se encuentre la institución, ¿afecta en el aprendizaje de los alumnos? En el caso particular de podríamos hablar de las cosas que tiene en contra, porque pues, hoy en día pues, a lo mejor el tráfico podría ser un elemento en contra, pero no, bueno, yo creo que hay más elementos a favor, porque tenemos muchas instituciones alrededor que bueno, pues nos sirven para observar o para estar más o menos al alcance o dándonos una idea de cómo es la educación en diferentes medios y contextos, pero más que nada para la zona, buenas tardes, o para la zona urbana en general o para una ciudad. ¿Los alumnos de los diferentes contextos deben de recibir los conocimientos de la misma manera y con las mismas estrategias? Pues yo creo que depende, como lo mencioné hace rato, todos en diferentes contextos tienen diferentes elementos que pueden adquirir y no es igual. O sea, algunos en algún medio contexto pueden adquirir mejores elementos, sobre todo porque es su zona de confort, es donde ellos están acostumbrados, que difícilmente podrían aprender cuestiones como, por ejemplo, del tránsito o de aspectos de la ciudad. En el campo, pues difícilmente los van a adquirir de la misma manera, porque pues, para ellos no significa lo mismo que para las personas que están en un contexto distinto.